Un saludo, jóvenes de tercero de bachillerato en contaduría y finanzas. Vamos a continuar avanzando con nuestra clase sobre el cálculo de razones financieras. El último grupo al cual nosotros pues estábamos haciendo el análisis era lo que corresponde a las razones de rentabilidad. Y hablábamos en esta parte, jóvenes, que una empresa sin utilidades difícilmente puede atraer capital externo. Es decir, que las razones de rentabilidad le ayudan a la empresa para poder atraer inversionistas a su empresa, ¿verdad? Sin ganancias, pues la empresa no está en condiciones de que la gente quiera invertir. Hablábamos de que existen 6 razones de rentabilidad. Tenemos el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa, margen de utilidad neta, ganancias por acción, rendimiento sobre activos y rendimiento sobre el patrimonio, de las cuales pues hemos avanzado en las primeras 4, y la clase de hoy pues vamos a continuar con lo que son la quinta razón, rendimiento sobre activos. Entonces pueden tomar apuntes en su cuaderno. La razón número 5, rendimiento sobre activos. Como todos sabemos, ¿verdad? Los activos son todos los bienes de los cuales dispone la empresa para realizar sus actividades de índole comercial. Entonces, el rendimiento sobre activos, nos dice la teoría, que mide la efectividad con que la empresa utiliza sus activos para generar utilidades. El fin primordial de una empresa, jóvenes, es siempre obtener rendimiento, ¿verdad? O sea, lucro, ganancia. Entonces, el rendimiento sobre activos lo que hace es que mide qué tan efectiva ha sido la empresa generando utilidades con sus activos disponibles. Entre más alta es esta eficiencia, mayores serán los valores de la utilidad neta para la empresa. El rendimiento sobre activos se calcula dividiendo la utilidad neta entre los activos totales y multiplicando ese valor por 100 para convertirlo a porcentaje, ¿verdad? Entonces, quedamos claros que el rendimiento sobre activos lo que hace es medir de qué manera la empresa utiliza sus activos para generar utilidades. Entonces, vamos tomando en cuenta la fórmula. Mire lo que dice la fórmula. Voy a dividir la utilidad neta entre los activos totales. Vamos entonces a irnos a la diapositiva número 10, que ahí tenemos nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Rendimiento sobre activos es igual. Bien, en primer lugar, jóvenes, dice la fórmula que el rendimiento sobre activos es igual. Vamos a ubicarnos en el primer recuadro. El rendimiento sobre activos es igual a la utilidad neta. Entonces yo le voy a pedir que ahí en su casa pueda ubicarse en los estados financieros de la compañía Bartlett, que es la compañía que estamos analizando, y buscamos la utilidad neta. Esa utilidad la vamos a encontrar en el estado de resultados. Como les dije en las clases anteriores que hemos ya tenido, la utilidad neta en este caso es equivalente a la utilidad disponible para los accionistas comunes. Entonces, puede observar usted, para el año 2020, esa utilidad neta son 233,750. Voy a sustituir entonces ese valor en mi fórmula. Mire, 233,750. Dividido, dice la fórmula, entre los activos totales. Como ya usted sabe, ya tiene un poquito más de conocimiento, los activos totales los encontramos en el balance general. Mire, año 2020, y me voy a guiar a donde dice total activos, 3,597,000. Entonces voy a sustituir ese valor en la fórmula. 3,597,000. Esta, ¿verdad? Son los activos que corresponden al año 2020. Y como es una fórmula con la cual vamos a calcular porcentaje, al final multiplicamos ese resultado por
100. Entonces ya teniendo ese planteamiento, ahora solamente nos queda resolver rendimiento sobre activos. Va a ser igual. Entonces vamos a dividir la utilidad neta, 233.750, entre el total activos, 3.597.000. Y de una vez lo vamos a multiplicar por 100 para convertirlo a porcentaje. Eso nos da 6.50%. Significa, jóvenes, que la empresa utilizó sus activos con una eficiencia del 6.5%. Significa que la utilidad neta representa el 6.5% del total de activos que tiene registrado la empresa. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo para el año 2019. Rendimiento sobre activos es igual a la utilidad neta. Nos vamos a ir nuevamente a nuestros estados financieros del año 2019, específicamente al estado de resultados, y buscamos la utilidad neta, que son 149.000, dividida entre los activos totales, que para el año 2019, mire, son de 3.270.000. Entonces, vamos a dividir 3.270.000. Y luego le colocamos aquí por 100 para convertirlo a porcentaje, ¿verdad? Entonces, ya usted lo puede hacer en su casa, el cálculo correspondiente, rendimiento sobre activos igual 149.000 entre 3.270.000. Lo multiplica por 100 y nos da un valor de 4.56%. Es decir, jóvenes, que si comparamos estos resultados, en el año 2019 los activos se utilizaron con una eficiencia del 4.56%, mientras que en el año 2020 la eficiencia con que se utilizaron sus activos para generar utilidades fue del 6.50%. De ahí que en el año 2020 tengamos una mayor utilidad neta, ¿verdad? Entonces, hacemos el análisis y vamos a decir que en el año 2019, la empresa mientras que en el año 2020 la eficiencia fue del 6.50%. Bueno, un breve comentario que podemos hacer en cuanto a esta razón es que en el año 2019 la empresa utilizó sus activos con una eficiencia del 4.56% para generar utilidades, mientras que en el año 2020 la eficiencia fue del 6.50%. Esto que me da a entender que la eficiencia con que se utilizaron los activos fue mejor en el año 2020 si lo comparamos con el año 2019, ¿verdad? Entonces, el pequeño análisis que podemos hacer acerca de esta razón, rendimiento sobre activos. Ahora vamos a pasar a la razón número 6, siempre de los índices de rentabilidad, que es la número 6, rendimiento sobre capital. Pueden tomar sus apuntes para que lo lleven ahí ordenadito. Rendimiento sobre capital. Esta razón mide la efectividad con que el patrimonio de los accionistas
es utilizado para generar utilidades en la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos del capital, debemos recordar que el capital representa las aportaciones que hacen los dueños o los accionistas a la empresa. Entonces, el rendimiento sobre capital como razón mide qué tan efectivo ha sido ese patrimonio de los accionistas para generar utilidades netas en la empresa. Todos los índices de rentabilidad, entre más altos sean, mejor, ¿verdad? Eso lo hemos hablado, que los índices de rentabilidad, entre más alto sea su porcentaje, mejores rendimientos le generará a la empresa. Para calcular el rendimiento sobre capital, dividimos la utilidad neta entre el capital en acciones ordinarias. Y ese valor lo vamos a multiplicar por 100. Recordemos que son porcentajes, por tanto hay que multiplicarlo por 100. Entonces, rendimiento sobre capital es igual a la utilidad neta dividido entre el capital en acciones ordinarias. Multiplicamos ese valor por 100. Vamos a irnos entonces a nuestra diapositiva de trabajo, la número 10, y vamos a calcular rendimiento sobre capital. Esa es la razón que vamos a calcular en este momento. Rendimiento sobre capital. Bien, para calcular ese rendimiento sobre capital, vamos a dividir la utilidad neta entre el capital en acciones ordinarias. Hemos estado hablando, jóvenes, de la utilidad neta y vamos a volverlo a aclarar que en los estados financieros que se publican, a veces la utilidad neta aparece como utilidad disponible para accionistas comunes. ¿Cuánto es ese valor? 233,750. Ahora vamos a calcular o aprender cómo se hace el cálculo de el capital en acciones ordinarias. Aquí quiero que presten atención. Si usted se fija en esta parte, dice acciones preferentes, que son para los 2 años 200,000, 200,000. Entonces, para yo poder calcular el capital en acciones ordinarias, el procedimiento es el siguiente. Al total de patrimonio, yo le tengo que restar las acciones preferentes, porque allá la fórmula me pide el capital en acciones ordinarias. Por tanto, en este patrimonio va incluido tanto la parte preferente como la parte ordinaria. Entonces, ¿qué debo hacer yo para calcular el capital en acciones ordinarias? A este valor, 1,954,000, le voy a restar el capital en acciones preferentes. Si usted lo hace, 1,954,000 menos 200,000. Le va a dar el capital en acciones ordinarias 1,754,000. Entonces lo vamos a sustituir aquí mismo. 1,754,000. Ahí tenemos, mire. La utilidad neta ya les había dicho que es la misma, 233,750 entre el capital en acciones ordinarias. Repito, para calcular el capital en acciones ordinarias procedemos así. Al total patrimonio neto le voy a restar el valor de las acciones preferentes y lo que me queda es el valor del capital en acciones ordinarias. Ahora calculamos ese valor, 233,750 entre 1,754,000 y luego lo multiplica por 100. 13.27%. 13.33%. Este sería el rendimiento sobre capital del año 2020. Significa que el capital de los accionistas se usó con una eficiencia del 13.33% para generar utilidades. Ahora vamos a calcular el mismo valor para el año 2019. Como estamos hablando de la utilidad neta, este valor se vuelve a repetir, ¿verdad? Puede verificarlo en el estado de resultados. Tengo la utilidad neta del año 2019, 149,000. Y ahora capital en acciones ordinarias. Vamos a volverlo a explicar por si quedó alguna duda. Este es el total de patrimonio neto.
¿Qué voy a hacer con el patrimonio neto? Le voy a restar la parte de las acciones preferentes, que son 200,000. Entonces sería 1.820.000 menos 200,000. Y eso me da un valor de 1.620.000. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ese sería el capital en acciones ordinarias. Ahora calculamos nuestra razón. 149,000 entre 1.620.000. Luego lo multiplica por 100, 9.20%. 9.20%. Si comparamos ambos índices o ambos años, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que la empresa utilizó de una manera más eficiente el patrimonio de los accionistas en el año 2020. Es lógico que estos índices, entre más altos sean, mayor rendimiento le generarán a la empresa. Entonces vamos a hacer un breve comentario como análisis de lo que estamos calculando en este momento. Entonces vamos a decir aquí que en el año 2019 la empresa utilizó el capital de los accionistas, con una eficiencia del 9.20%, con una eficiencia del 9.20%, mientras que en el año 2020 la eficiencia incrementó a 13.33%, lo cual significa que el patrimonio de los accionistas, o podemos ponerle también de los socios, el patrimonio de los socios se ha empleado de una mejor manera en el año 2020 para generar utilidades netas. Y lo podemos dejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué comentamos aquí? Que en el año 2019 la empresa utilizó el capital de los accionistas con una eficiencia del 9.20%, mientras que en el año 2020, la eficiencia fue del 13.33%. ¿Qué significa si nosotros comparamos esos dos años? Que en el año 2020 el patrimonio de los accionistas se ha empleado de una mejor manera. ¿Por qué? Porque nos está arrojando mayores porcentajes de rendimiento, ¿verdad? Con eso, jóvenes, terminamos lo que son las razones de rentabilidad y así le damos lugar a el siguiente grupo de razones, que son las razones de mercado. Entonces, vamos a tomar un pequeño apunte de lo que son razones de mercado. Pueden copiarlo en su cuaderno. Avanzamos con la quinta y última categoría de razones financieras, que son las razones más recientes que se han agregado, que son el grupo de razones de mercado. Estas razones, jóvenes, cuando nosotros hablamos del valor de mercado, el valor de mercado hace referencia
a cómo está la empresa calificada ante su público, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento digamos, no, las acciones costaron 100 lempiras cuando se constituyó la empresa, pero como es una empresa que es sólida, que tiene excelentes rendimientos, entonces ahora esas acciones se cotizan a 900 lempiras. Significa que el valor de mercado es como, podríamos decirlo, el prestigio o el desprestigio que pueda tener una empresa. Porque en cambio puede haber otra que las acciones se hayan comprado inicialmente a 1000 lempiras y ahora su precio de mercado anda en 500 lempiras. Eso va a depender de qué, del tipo de administración que tenga la empresa. Entonces las razones de mercado relacionan el valor de mercado de una empresa, o sea, cómo está valorada la empresa en el mercado, que puede ser sobrevalorada, que es cuando pagan más, o subvalorada, que es cuando pagan menos, medido por el precio de mercado de sus acciones con ciertos valores contables. Estas razones dan un panorama de qué también se desarrolla la empresa en cuanto al riesgo y al rendimiento. Como administradores financieros debe interesarnos cómo la empresa está funcionando, si la empresa va por buen camino o si por el contrario la empresa pues no está funcionando de la manera que se ha planificado. Y esto es según la visión de los inversionistas. Estas razones de mercado se clasifican en dos grupos: razón precio-ganancia, razón mercado-libro. Vamos a ver entonces en qué consiste cada una de ellas. Razón precio-ganancia. Vamos a colocarle entonces aquí número 1. Razón precio-ganancia. Ok. Dice que esta razón precio-ganancia lo que mide es la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada lempira de ganancias de una empresa y sirve para medir el grado de confianza que los inversionistas tienen en el desempeño de la empresa. Los inversionistas jóvenes son aquellas personas que desean poner su capital a trabajar en una empresa. Entonces los inversionistas lo primero que hacen es ver cuánto es la ganancia que me está generando la empresa. Por eso yo lo he hablado en clases anteriores, que una empresa que no reporte utilidades es una empresa que difícilmente va a poder atraer capital externo. O sea que para que yo pueda atraer capital externo, yo debo reportar utilidades. Entonces dice que esta razón mide qué cantidad están dispuestos a pagar los inversionistas por cada lempira que se obtenga de ganancias en una empresa. Lógicamente, entre mayor sea el valor de la ganancia, significa que va a haber una mayor confianza de parte de los inversionistas para invertir en nuestra empresa. El razón precio-ganancia se calcula a partir de la fórmula siguiente. Precio de mercado por acción entre ganancias por acción. Y ahí tenemos ya la fórmula abreviada. Razón precio ganancias es igual a PM, que sería precio de mercado, dividido entre las ganancias por acción. Entonces, vamos a calcular esa razón para el año 2020. Y vamos a decir aquí razón precio ganancia. En primer lugar, ¿qué me pide? Me pide el precio de mercado. Nos vamos a ir a los estados financieros, que puede ser el balance general. Observe, estoy en el balance general y en la nota C de las notas adjuntas me dice que el precio de mercado de las acciones comunes es 32.25. Igual creo que en el estado de resultado, bueno, no aparece, pero a veces también en el estado de resultado. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Yo necesito, y ya tengo la información, que el precio de mercado de las acciones es 32 lempiras con 25 centavos. Entonces, con eso yo puedo proceder a mi cálculo en la fórmula. 32.25, que es el precio de mercado, ya usted sabe de dónde se obtuvo, ¿verdad? Dividido entre las ganancias por acción. Ahí en su cuaderno usted ya tiene calculadas esas ganancias por acción. Yo igual las tengo aquí en el estado de resultado. Las ganancias por acción son de 3.07 en el año 2020. Si usted las quiere ver, busque la fórmula que ya calculamos en la clase anterior
y vea cuánto es el valor de las ganancias por acción. Sería en este caso 3.07. Ahí tenemos, ¿verdad? Ganancias por acción 3.07. Entonces ahora solamente vamos a dividir razón, precio, ganancia, que sería 32.25 entre 3.07. La respuesta la vamos a dar en lempiras. 10.50. Significa, jóvenes, que por cada lempira que la empresa tenga de ganancia, los accionistas están dispuestos a pagar 10.50. Por eso la importancia de que la empresa reporte muchas utilidades, ¿verdad? Ahora vamos a ver el mismo valor, razón, precio, ganancia, para el año 2019. En este caso, el precio de mercado se mantiene igual porque es para ambos años. Borramos esto que no nos sirve y lo dividimos entre las ganancias por acción. Si usted no las quiere buscar en el estado de resultado, busque la fórmula número 4 de las de rentabilidad y ahí va a tener 1.95. 1.95. Razón, precio, ganancia es igual. Vamos a dividir 32.25 entre 1.95 y nos da 16.54. Jóvenes, cuando un accionista está dispuesto a pagar, yo le digo algo, mire, este es el precio de mercado de las acciones, ya vamos a ver más adelante cuánto es el valor real de las acciones. Entonces, entre más alto es el valor de mercado, significa que los inversionistas tienen mayor confianza en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que en el año 2019 a cada accionista solo se le dio un lempira con 95 centavos por cada acción, pero en el año 2020 se le dio 3 lempiras con 7 centavos. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? Que independientemente del monto que le den de ganancia a cada accionista, los accionistas siempre tienen confianza. Lógicamente, cuanto más alto sea el valor, la confianza va a reducir, ¿verdad? Porque es como que a usted le digan, es fácil invertir en una empresa que está reportando ganancias, porque usted sabe que va a lo seguro. Pero ¿qué tal invertir en una empresa que las ganancias sean variables, que un año obtenga una ganancia, el otro año va disminuyendo? Entonces, si el inversionista, aún conociendo eso, invierte su dinero, significa que él tiene un mayor grado de confianza. Entonces, vamos a comentar brevemente los hallazgos con esta fórmula. Entonces, vamos a comenzar diciendo que en el año 2019, los inversionistas en el año 2019, los inversionistas estuvieron dispuestos a pagar 16.54 lempiras por cada lempira de ganancia, coma, mientras que en el año 2020 estuvieron dispuestos a pagar 10.50. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros en este caso? Que la confianza de los inversionistas, aún pagándole solo 1.95 lempiras, ellos dicen, no, estamos dispuestos a pagar 32.25 por cada acción. Entonces,
entre menos sea el valor de la utilidad por acción y los inversionistas aún así con esos valores menores están dispuestos a pagar un precio de mercado, eso implica que ellos tienen mayor confianza en el funcionamiento futuro de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Por lo anterior, podemos concluir que los inversionistas tuvieron mayor confianza en el funcionamiento futuro de la empresa o en el funcionamiento de la empresa en el año 2019. Lógico, ¿verdad? Aún que la empresa no reporte los grandes márgenes de utilidad, pero ellos siempre están dispuestos a pagar, es porque tienen un mayor grado de confianza en que la empresa va a funcionar de una mejor manera en los próximos años. Y para terminar con nuestro estudio, jóvenes, de las razones financieras, vamos a copiar la última razón. Razón mercado libros. Esta sería la última razón en estudio que corresponde a las razones de mercado. Razón mercado libro. Permite, vamos a ver, permite hacer una evaluación de cómo los inversionistas ven el desempeño de la empresa relacionando el valor de mercado con el valor en libros. En la fórmula anterior, jóvenes, relacionábamos el valor de mercado con las ganancias obtenidas. Y yo les decía que cuando aún reportando pocas ganancias y los inversionistas siempre están dispuestos a pagar un valor de mercado, eso implica que hay un mayor grado de confianza. Entonces ahora, en la razón mercado libro, lo que medimos es el valor de mercado de la empresa, pero ya no comparado con la ganancia, sino comparado con el valor en libros, es decir, cuánto es el precio que realmente tienen las acciones en los libros de la compañía. Y para su cálculo empleamos la siguiente fórmula. Razón mercado libro es igual al precio de mercado. No olvidemos que el precio de mercado ya lo tenemos, que son 32.25, dividido entre el capital en acciones ordinarias, entre el número de acciones ordinarias en circulación. Aquí tenemos la fórmula ya abreviada y ahora vamos a proceder al cálculo correspondiente de este índice financiero. Razón mercado libros. Dice que es igual, la razón mercado libros es igual al precio de mercado. Como ya tengo el precio de mercado, ese no va a variar porque se aplica para las fórmulas que tengan que ver con el precio de mercado. Entonces, ese valor va a ser siempre 32.25. Razón mercado libro. Vamos a colocarle aquí. Dividido entre el capital en acciones ordinarias. Vamos a retroalimentar esa parte y nos vamos a ir para el balance general. Para calcular el capital en acciones ordinarias, recuerde que ya lo había explicado en la fórmula anterior, pero lo vuelvo a retomar. Al total patrimonio le voy a restar las acciones preferentes. Entonces, para el año 2020, 1.954.000 menos 200.000, me va a quedar el capital en acciones ordinarias 1.754.000. Ahí lo único que tenemos que hacer es restarle, ¿verdad?, al patrimonio neto el valor de las acciones preferentes, y eso es todo lo que se hace. Entonces ahora tengo aquí valor de mercado es igual a 32.25 entre el capital en acciones ordinarias. Ya explicamos cómo se calcula. Vamos a dividir, vamos a restarle al patrimonio, al total patrimonio, las acciones preferentes. Y ahora ese valor, según la fórmula, lo voy a dividir entre el número de acciones ordinarias en circulación. Nos vamos nuevamente para el balance y mire lo que dice aquí. Las acciones ordinarias emitidas para el año 2020, o sea, las acciones en circulación, son para el año 2020 76.262.
En una fórmula anterior ya habíamos trabajado con esa parte, ¿verdad? 76.262. Ese es el número de acciones ordinarias en circulación. Ahora vamos a resolver. Nos quedaría de la siguiente manera. Razón mercado libro es igual. Voy a copiar los 32.25, que es el precio de mercado. Y ahora voy a calcular el valor en libros. ¿Cómo se va a encontrar el valor en libros? Dividiendo estos dos elementos, ¿verdad? El capital en acciones ordinarias entre las acciones ordinarias en circulación. Sería entonces 1.754.000 entre 76.262. Sale 22.9996. Redondeado nos queda 23 lempiras. O sea que para encontrar ese valor lo que hago es dividir el capital en acciones ordinarias entre el número de acciones ordinarias en circulación. Y aplicando el redondeo me queda 23 lempiras. Y ahí, jóvenes, ya solamente nos queda dividir para encontrar nuestra respuesta, ¿verdad? Que sería en este caso 32.25 entre 23, 1.40. 1.40. Eso es todo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el año 2019. Razón mercado libro es igual al precio de mercado, que son 32.25, dividido entre el capital en acciones ordinarias. Nos vamos para el balance general y ¿qué es lo que hacemos? Al total patrimonio, 1.820.000, le voy a restar las acciones preferentes. Entonces, al restar, me queda el capital en acciones ordinarias, 1.620.000 lempiras. Y ello lo voy a dividir entre las acciones ordinarias en circulación. Siempre hay que tener a mano ahí los estados financieros para estarnos guiando, ¿verdad? Dice, las acciones para el año 2020 ya las colocamos, y para el 2019, 76.244. Entonces, número de acciones ordinarias en circulación, 76.244 acciones. Procedemos entonces a seguir desarrollando nuestro cálculo. Razón mercado libro es igual. Voy a copiar el precio de mercado, que son los 32.25, y ahora vamos a dividir el capital en acciones ordinarias, 1.620.000, entre el número de acciones ordinarias en circulación, 76.244, y eso me da un valor de 21.25. Ya aplicando el redondeo, ¿verdad? Entonces ahora la última parte solo es dividir para ver cómo estuvo la confianza de los inversionistas comparado con el precio de mercado, el valor en libros de las acciones. 32.25 entre 21.25 y nos da 1.52. Bien. Y en cuanto al análisis, jóvenes, pues aquí voy a aprovechar que tengo el de la fórmula anterior. Ahí usted solamente lo tiene que volver a copiar. En el año 2019, los inversionistas estuvieron dispuestos a pagar, que vamos a cambiar aquí el valor, 1.52 lempiras. Es el valor que tengo aquí, 1.52 lempiras por cada lempira del capital. Ya no vamos a hablar de ganancia, del capital en acciones comunes. Del capital en acciones comunes. Mientras que en el año 2020 estuvieron dispuestos a pagar 1.40. Los datos que me están dando ahí de acuerdo a los valores encontrados. Por lo anterior, podemos concluir
que los inversionistas tuvieron mayor confianza. Vamos a colocar la palabra mayor en el funcionamiento de la empresa en el año 2019. Aún teniendo el precio más bajo, el valor en libros más bajo, ellos siempre estuvieron dispuestos a pagar el mismo precio de mercado. Entonces aquí lo que menciono es que en el año 2019 estuvieron dispuestos a pagar 1.52 por cada lempira del capital en acciones comunes, mientras que en el año 2020 estuvieron dispuestos a pagar 1.40. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el año 2019 los inversionistas tuvieron un mayor grado de confianza en el funcionamiento futuro de la empresa. Eso es todo lo que corresponde, jóvenes, a las razones financieras. El video lo pueden reproducir ustedes para que puedan retroalimentar el tema.